Gloria a Dios, Dios le bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Dios mío, despertemos. Estamos súper contentos, agradecidos de Dios en esta mañana. Hoy continuamos con nuestra serie que está enfocada en el libro de los Filipenses, ¿verdad? Pero hemos mencionado hoy, y no nos cansamos de mencionar, varias cosas súper importantes e interesantes que están pasando en medio nuestro. Y una de estas es que hoy, 21 de enero, a las 4 de la tarde, vamos a tener la oportunidad, el privilegio de comisionar otra iglesia aquí en el área de Tampa para la gloria de Dios, específicamente en Apollo Beach. Amén, denle un aplauso al Señor por eso. Y yo en esta mañana estoy súper contento por esto. Una de las razones que entiendo que Dios me ha llamado a este lugar es con la visión de poder seguir expandiendo el evangelio. Y es a través de la multiplicación, no es para necesariamente nosotros llenar esta congregación más, sino más aún para seguir enviando a otros a diferentes lugares. Varias cosas pasan el 21 de enero. 21 de enero se plantó el segundo campus de la primera iglesia que planté en el área de San Agustín. El nombre de esa iglesia es Iglesia Esencial y hoy está en celebración de su segundo aniversario de haber sido plantada. Apolo está siendo plantada ahora el 21, hoy 21 de enero, pero hay otra cosa súper importante que está sucediendo hoy 21 de enero y es que uno de mis 5 hijos, Malakai, acaba de cumplir hoy 15 años. Así que no sé si hay una foto de él por ahí. Ese es Malakai en nuestra primera plantación, cuando tenía como 2 añitos. Ese es Malakai en nuestra primera plantación. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y quisiera en esta mañana, antes de comenzar a predicar, que por favor, y si su salud se lo permite, se ponga de pie una vez más. Quisiera orar por esta plantación que hoy a las 4 de la tarde se abre públicamente para la comunidad de Apollo, Gibsonton, Ruskin y Waimama. Amén. Así que ahí donde usted está, por favor, incline su rostro. Quiero orar por el pastor Jim, quiero orar por el equipo de trabajo que está ahí. Hay varios de nosotros que hoy no estamos aquí porque estamos ya preparándonos para este lanzamiento hoy a las 4 de la tarde. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa y bendita mañana nos presentamos delante de tu presencia, Señor, buscando simplemente glorificarte a ti, Señor. Hoy estamos contentos, Padre Celestial, porque tenemos el privilegio donde cada uno de nosotros de alguna manera directa o indirecta ha invertido, Padre Celestial, en esta obra. Somos parte de un movimiento y una misión que está cambiando el mundo. Y es ese movimiento y esa misión compartir, regar, pregonar y esparcir las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y hoy tú nos das el privilegio, la oportunidad de poder allegarnos a otra comunidad que tanto lo necesita. Te pedimos por el pastor Jim, te pedimos por cada uno del equipo que está laborando junto con él, para que en este día, para que en esta tarde ellos puedan, Dios del cielo, junto a nosotros, celebrar la apertura de esta nueva obra, Dios del cielo, que tú has planificado desde la eternidad. Glorifícate en medio, Dios del cielo, de Apollo Beach, que la presencia y la convicción de tu Espíritu Santo, por la cual tanto hemos estado orando para esta comunidad, traiga a aquellos y añada a aquellos que han de ser salvos. Glorifícate en la vida, Dios del cielo, de cada uno de los que hoy se llegará allí. Y sobre todas las cosas, que tu palabra sea predicada sin temor. Que la pureza del evangelio siga alcanzando almas que necesitan escucharla. Y que tu Espíritu Santo permanezca en aquel lugar igual que permanece aquí. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Recuerdo que cuando cumplí mis 30 años, eso fue los otros días, recuerdo que me miré al espejo y me di cuenta de algo cuando me miré en el espejo. Tenía una cana. Cuando me vi esa cana, ese cabello blanco por primera vez, fui donde mi esposa en crisis. Y le dije,
Raquel. Me dice, ¿qué te pasa? Raquel. Jaime, ¿qué te pasa? Y me tiré en la cama. Raquel, me salió una cana. No le voy a decir lo que ella me contestó. Pero recuerdo ese momento cuando me vi esa cana y pensé, me estoy poniendo viejo, como algunos de ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gustaría no envejecer y mantenerse saludable y joven por mucho más tiempo? En nuestra sociedad vemos cómo mantenerse joven y saludable se ha convertido en una obsesión. Para muchos la motivación mayor de mantenerse saludable y no envejecer está basada en la longevidad. En otras palabras, en la idea de vivir más. En una encuesta se preguntó a un grupo de personas cuánto tiempo quisieran vivir y aproximadamente casi el 70% de las personas contestaron que quisieran vivir no menos de 79 años, pero quisieran llegar a los 100 años de edad. La pregunta que la encuesta no hizo, pero yo sí quiero hacer, es la siguiente: ¿cuál es tu propósito de vivir más? ¿Para qué estás viviendo hoy? Si tuviéramos que elegir entre la vida y la muerte, ciertamente elegiríamos la vida. A menos que tuviéramos una enfermedad terminal, catastrófica. Para muchas personas, vivir es tan importante que la muerte es un tema que no quieren tocar y lo ven como algo negativo, a pesar de que la muerte es una realidad segura para todos. No hay nada de malo en querer vivir, pero ¿para qué quieres tener una vida más larga? Es la pregunta. ¿Cuál es el propósito? Probablemente tu deseo de vivir por muchos años esté arraigado al hecho de disfrutar más de tu familia. Tal vez el deseo tuyo de vivir por más años nace del deseo de ver a tus hijos crecer, desarrollar tus propios sueños o simplemente a causa del miedo que le tienes a la muerte. Creo que muchos hoy podrían decir que su deseo de alargar su vida y su propósito de vivir está relacionado a algo de naturaleza temporal, como el dinero, los videojuegos, los hobbies, nuestros hijos, el placer, el poder o el prestigio. Si tú quieres saber para qué o quién tú estás viviendo hoy, simplemente evalúa y recapacita en cómo estás invirtiendo tu tiempo. ¿En qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo, dinero, sueños y esfuerzos? Estaba buscando y mirando y encontré una estadística súper importante. Y la primera que quiero compartir contigo es estadísticamente cómo las personas pasan sus primeros o los primeros 60 o cada 60 segundos. Miren cómo se ven cada 60 segundos en la vida alrededor del mundo. Miren esta foto en la pantalla. Y dentro de esas hay varias cosas interesantes que quiero compartir contigo rápidamente. 60 segundos en la internet. Mire lo que significan. Significan que 241.2 personas están enviando correos electrónicos en 60 segundos. Que cada 60 segundos hay 18.8 millones de personas enviando mensajes de texto. Que 694,000 personas cada 60 segundos de su vida están viendo horas de videos. Que 10.4 millones de personas están viendo cosas y posts en Instagram. Que 11.035 están abriendo cuentas fraudulentas para atacar niños o para robar. Que 6.3 millones de personas están en reuniones de Zoom. Y que 6.94 millones de personas están enviando emojis o caritas alegres. Cuando miramos la vida por horas, mire lo que
la mayoría de las personas invierte su tiempo en 24 horas. Mire cómo se divide en 24 horas en la mayoría de las vidas de las personas. Solamente invertimos casi la mitad de nuestras 24 horas durmiendo, aproximadamente 9.78 horas. Pero interesantemente luego mantenemos 5.20 horas de ocio, de no hacer nada. Punto 18 minutos ayudando a otra persona que no sea familiar tuyo. Punto 26 minutos en la iglesia o alguna actividad religiosa. Y nos tenemos que preguntar nosotros en qué estamos invirtiendo la mayor parte de nuestro tiempo. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, cuando miramos estas estadísticas, qué y cómo estamos pasando o viviendo nuestra vida. Con estas estadísticas nos damos cuenta de que algunas personas están viviendo simplemente para sus propios propósitos, sueños y deseos egoístas, teniendo a Dios muchas veces como un amuleto de suerte o poniéndolo en el final de su lista de prioridades. Muchos de nosotros no estamos claros ni seguros del rumbo que estamos llevando en nuestras vidas, ni la razón por la cual verdaderamente debemos de vivir o para qué deberíamos vivir. Pero hoy la Biblia nos puede ayudar a contestar esta pregunta. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo de un hombre que estaba claro en su propósito. Un hombre que sabía para quién estaba viviendo. Este hombre fue el mismo que dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo interesante es que el hombre que declara estas palabras es el mismo que dice lo siguiente: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado, me han azotado con varas 3 veces, me latigaron 39 veces, enfrenté la muerte en repetidas ocasiones, una vez fui apedreado, sufrí naufragio, enfrenté peligro de ríos y ladrones, enfrenté peligro de mi misma raza, enfrenté peligro en el desierto y en los mares, y enfrenté peligros con hombres que decían ser cristianos, pero no lo eran. Me he desvelado, he pasado hambre, he tenido sed y hasta me ha quedado en muchas ocasiones sin nada que comer. He temblado de frío porque no tengo ropa para abrigarme. Y para completar, llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Y Dios el Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien es digno de toda alabanza, sabe que no miento, que no exagero. Este hombre dijo: sin embargo, debo de vivir, debo de seguir adelante. Como alguien, y yo me pregunté esto y lo comparto contigo, ¿cómo alguien, después de haber pasado por todo esto y mucho más, dice lleno de gozo y con alegría: sin embargo, debo de seguir viviendo y seguir adelante? Pablo podía decir esto lleno de gozo porque su vida tenía propósito y dirección. Pablo sabía su razón para vivir. Para Pablo, vivir es Cristo. Vivir es Cristo significa varias cosas y quiero compartirlas contigo en esta mañana. Vivir es Cristo significa que podemos permanecer alegres aún en medio de las circunstancias. Filipenses 1:18 lee de esta manera. Y esto es parte de lo que habíamos hablado la semana pasada. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y me seguiré gozando. Pablo está preso en Roma. Está a punto de ser sentenciado. Su vida está en la cuerda floja de que viva o de que sea un mártir más para Cristo. Y en medio de todas esas circunstancias, Pablo, con gozo y alegría, le escribe a este grupo de cristianos y comparte con ellos, llenos de gozo y alegría, lo que Dios está haciendo en medio
de su temporada de aparente sufrimiento. Y este hombre llamado Pablo, que ha pasado por todas estas diferentes crisis, es el mismo que permanece estable, aún en medio de las situaciones de la persecución, sigue manteniendo el gozo simplemente porque su vida era vivir para Cristo. Por eso podía permanecer alegre. Y es importante que entendamos esto, porque era como si Pablo dijera: a mí no me importan cuáles son los motivos por los cuales alguna gente en ese tiempo estaban predicando en contra de él. A él lo que sí le importaba era que se predicara el verdadero evangelio y el evangelio siguiera avanzando. Pablo podía mantener en gozo en medio de su sufrimiento, porque a Pablo lo que le llenaba de gozo era saber que Jesucristo era predicado y estaba siendo puesto en primer lugar. Cuando decimos que vivir para nosotros es Cristo, tenemos que verdaderamente reflexionar y pensar si verdaderamente Él está ocupando el primer lugar de nuestras vidas. Cuando le damos a Cristo el primer lugar en cada circunstancia de nuestras vidas, no importa lo que estemos pasando, siempre podremos estar llenos de gozo. Porque Jesucristo ocupaba el primer lugar de la vida de Pablo. Pablo se podía gozar en todo tiempo y en toda circunstancia. Porque Pablo sabía que Cristo está siempre en control de todo, incluyendo cada evento de su vida. Ahorita estábamos cantando de las maravillas del Señor. Ahorita estábamos cantando cómo el Señor es tan bueno con nosotros, cómo Él mantiene el control de cada una de nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Así que es importante que en medio de sea lo que tú sea que estás pasando, sucedan dos cosas en tu vida. Una, que le des la primicia, el primer lugar al Señor. Y número dos, que aún en medio del dolor puedas seguir gozándote, porque tu esperanza y la mía están puestas en Cristo Jesús. Vivir es Cristo, como Pablo decía, significa que toda circunstancia es una oportunidad para magnificar a Cristo. Mira lo que dice los versículos 19 al 20 de Filipenses capítulo 1. Porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Versículo 20, mire lo que dice: tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor. En otras palabras, que mi vida magnificará, que mi vida exaltará a Cristo. Hay una coma ahí, dice algo súper interesante: sea que yo viva o que muera. Pablo sabía que jamás sería avergonzado por Dios, porque él estaba alineado al propósito perfecto de la voluntad de Dios para su vida. Cada circunstancia, bueno o malo, que Pablo atravesaba en su vida, para él era una nueva oportunidad de engrandecer, de exaltar, de magnificar a Jesús. Él nunca lo vio como un castigo de parte de Dios. De la misma manera que Pablo exaltaba a Cristo en cada situación de su vida, tú y yo, nosotros debemos honrar a Dios en todo tiempo y circunstancias de nuestra vida. Él sabía que su propósito era honrar a Dios en todo, tanto en vida como en muerte. Pablo vivió con sus pies en la tierra, pero su corazón y su mirada puesta en la eternidad que le esperaba. Pablo vivió una vida enfocada en únicamente, primeramente, traer gloria a Dios. Él no vivía enfocado en preservar su vida como todos nosotros o muchos de nosotros hacemos. Por eso vivió una vida enfocada en traer gloria a Dios. Su enfoque y confianza no dependían de su libertad. Su enfoque y confianza en Dios, su vida entregada a Dios, no dependía de su situación presente como preso y encarcelado. Su enfoque no dependía en que César le perdonara la vida o que lo condenara a muerte. Pablo dejó en manos de Dios la manera en cómo él sería utilizado para magnificar a Dios.
Su enfoque era simplemente honrar a Cristo en todo lo que hiciera. El enfoque de Pablo únicamente era exaltar a Dios, engrandecer a Dios y darlo a conocer en cada temporada, en cada situación de su vida, siendo en vida o siendo a través de su muerte. Que tu deseo, a ti que me estás escuchando hoy, y el mío, sean magnificar a Dios mientras vivamos, aún en nuestra muerte. Es importante que entendamos esto, iglesia. Muchas veces estamos tan enfocados en vivir que se nos olvida el propósito por el cual deberíamos de vivir. Pablo está claro cuando nos recuerda y nos dice en amor, en confianza, pero lleno de convicción y seguridad. Vivir es Cristo. Vivir no se trata de que tengamos una vida perfecta. Vivir en Cristo significa que aún en medio del dolor y la circunstancia sabemos que Él está con nosotros. Vivir para Cristo es reconocer que aún en medio del dolor, de la crisis y de la circunstancia, sabemos que Él tiene un propósito perfecto para nuestra vida y nuestro enfoque no es atribularnos en medio de la circunstancia, sino mirar cómo exaltaremos a Dios en medio y a través de ella. Amén. Número 3, vivir es Cristo. Vivir en Cristo significa que la muerte no es una derrota. Mire lo que dice en los versículos 21 al 24. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Versículo 22. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, versículo 24, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Claramente Pablo nos muestra que él había separado su vida y todo lo que él era para Cristo. Él era de los que decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando para nosotros vivir es Cristo, todo lo que hacemos tomará en consideración la eternidad. Nuestros pies, al igual que Pablo, estarán en la tierra, pero nuestra mente, nuestro corazón y todas nuestras acciones apuntarán a la eternidad que nos espera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo no está enfocado en cuán larga iba a ser la duración de su vida. Pablo está enfocado en estar alineado al propósito de Dios mientras su periodo de vida estaba aquí en la tierra. Él estaba enfocado en terminar la carrera porque él sabía el premio que le esperaba. Cada uno de nosotros, al igual que Pablo, deberíamos aspirar a decir llenos de convicción, certeza y verdad: para mí el vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Significa vivir en unión con Cristo para que Él sea el todo de mí en todo. Vivir en Cristo significa exaltar a Cristo a través de todo lo que hagamos. A través de la salud y de la enfermedad. O eso no es lo que los votos que decimos cuando nos vamos a casar, para aquellos que se han casado. En salud o enfermedad, en riqueza o en pobreza, hasta que la muerte nos separe. Pablo estaba claro y estaba convencido para qué Dios lo había llamado. Pablo estaba claro y convencido de que él no era perfecto, de que él era débil, pero su poder se perfeccionaba en sus debilidades, porque él reconocía que ya no se trataba de él, se trataba de Cristo, su Salvador. Vivir es Cristo significa morir a nuestros propios deseos egoístas, para servir a otros trayendo gloria
y grandeza a Dios. Este es bien difícil. Vivir para Cristo significa morir a tus propios deseos. Y muchas veces alineamos nuestra vida y los propósitos de Dios en nuestra vida de acuerdo al ritmo que yo llevo, de acuerdo a las situaciones de mi vida. Señor, yo te serviré cuando yo termine de hacer esto. Señor, yo haré esto para ti cuando yo termine esto otro. Señor, si tú me das esto, y entramos en un tipo de negociación con el Señor. Pero miren la manera en que Pablo trabajaba esto de morir a sus propios deseos. Pablo tenía una lucha interna. Él tenía una santa encrucijada. Pablo deseaba estar con el Señor. Pablo estaba claro. Pablo no estimaba su vida como algo a que abrazarse. La lucha de Pablo no era, quiero terminar primero esta casa. Primero quiero jubilarme. Primero quiero hacer mi primer $1,000,000. Pablo no estaba enfocado en eso. Pablo tenía su corazón y su mirada en la eternidad. Él sabía que todo esto terrenal era pasajero. Que cuando él fuera a la tumba, si él estuviera viviendo en este tiempo, no iba a haber un truck de U-Haul detrás del féretro llevando todas las pertenencias, ni tampoco un carro del banco llevando todo el dinero para enterrarlo junto con él. Pablo estaba determinado a vivir para Cristo. Y porque estaba claro de esto, Pablo estaba batallando, tenía una santa encrucijada. Pablo deseaba estar con el Señor, pero su vivir es Cristo. Lo llevaba a pensar más en otros que en él mismo. Él quería estar con el Señor. Él sabía la bendición que era no estar con vida y estar morando junto con Dios. Pero como su vivir era Cristo, no se trataba de él, se trataba de Dios. Él sabía que tenía una asignación terrenal que aún no había terminado. Él sabía que los filipenses y muchos otros necesitaban un poco más de su ayuda. Por esta razón se negaba a su propio deseo de partir con el Señor para servir a otros por amor a Cristo y para el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es importante, tú que me estás escuchando, iglesia, amigo y amiga que me escuchas, es importante que entendamos hoy que hemos sido llamados a servir y no a ser servidos. Hemos sido llamados a vivir. Cristo es nuestro todo. Cristo no es tu esclavo. Él es tu rey y Señor. Hemos sido llamados a vivir para Él. Hemos sido llamados a servirle a Él primero y luego a aquellos que lo necesitan. Ciertamente dejándonos a nosotros en tercer lugar. Primero Dios, segundo los que nos necesitan y tercero nosotros. Hemos sido salvos para servir a Cristo, no para que la iglesia satisfaga tus necesidades. Me puede enviar un email, ya yo lo perdoné. Óigame bien, y quiero ser claro y enfático en esto, porque hay convicción bíblica detrás de esto. Hoy en día es fácil molestarnos porque no me gustó lo que el pastor dijo, irme a otra iglesia. Y aquellos que tienen un mal enfoque y visión dentro de la iglesia, aunque cualquier excusa es buena para que, siempre y cuando se predique a Cristo, reciben a estas personas. Y las personas siguen moviéndose de lugar en lugar simplemente porque no se sienten satisfechos en el lugar donde Dios los ha llamado. Hay casos donde Dios te llama por temporada a lugares, pero no nos llama nunca a salir molestos del lugar donde estábamos. Nos llama a salir llenos de vida en Cristo Jesús. Nos llama a salir con nuestra cabeza en alto. Hemos sido salvos para seguir y servir a Cristo. No hemos sido salvos para llegar a una iglesia y decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Hemos sido salvos para vivir en misión, para la única gloria de Dios, no la nuestra. Hemos sido salvos para vivir para Cristo. Vivir para Cristo, iglesia, es morir a nosotros mismos. Y lo interesante es esto: todos queremos llegar al cielo, pero casi ninguno desea morir a su yo viviendo para Cristo. Todos queremos llegar al cielo sin ningún tipo de esfuerzo. Y no digo que
hay que esforzarse porque la salvación es gratuita y viene de Dios. Pero también la Biblia establece y dice que esta salvación hay que cuidarla. No porque la perdemos, sino porque es necesaria que invirtamos en ella, que seamos intencionales en ella. Amén. Y es importante, iglesia, que entendamos que sí, queremos llegar al cielo, pero necesitamos entender que necesitamos vivir para Cristo mientras somos llamados a ese cielo. Que nuestra razón de vivir no es para mi propio yo, no para satisfacer mis propios deseos, es para alinear mi vida a la perfecta voluntad de Dios. Cuando aprendemos a vivir para Cristo, solo entonces el morir será ganancia. Vivir es Cristo significa que morir se convierte en ganancia. Versículo 21 de nuevo, la primera parte. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo y el morir es aún mejor. La Reina Valera del 60 lo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero el original ciertamente y claramente Pablo establece estas palabras. Vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo sabía que Jesucristo era su razón para vivir, pero también su recurso para vivir. La razón de Pablo vivir era Cristo. Pero él también sabía que dependía, que él era su recurso. Yo me imagino que Pablo era de los que decía, si te tengo a ti, yo lo tengo a todo. Si te tengo a ti, nada me faltará. Yo me imagino que Pablo era de esos que pensaba y decía que no importando la circunstancia que él estuviera atravesando, él entendía que su vida estaba arraigada, abrazada, conectada a esta fuente de agua viva. Y es importante que tú y yo entendamos este concepto, iglesia. Porque ciertamente cuando miramos alrededor de este mundo estamos viendo muchos retos y situaciones difíciles que nos están aconteciendo. Muchos cambios, muchos absolutos los están tratando de convertir en relativos. Ahora no es lo que es verdad, sino como yo me siento. Y si nosotros vivimos para Cristo, en Cristo solamente existen absolutos. Y es necesario, iglesia, que entendamos que si nosotros decimos ser verdaderos cristianos, si nosotros vivimos amarrados, arraigados y creemos cada palabra que dice este libro, esta escritura que es santa, que es perfecta, que ha sido inspirada por Dios a través del Espíritu Santo a diferentes autores, si creemos en estos 66 libros, ciertamente, claramente necesitamos estar convencidos de que si vivimos para Cristo necesitamos creerle a Él. Que si vivimos para Cristo necesitamos confiar en Él. Que si vivimos para Cristo necesitamos depender de Él. Que si vivimos para Cristo necesitamos magnificarlo a Él. Que si vivimos para Cristo es necesario que estemos dispuestos a morir por Él. Aleluya. Sí, estoy gritando. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, tanto morir o vivir estaban en las manos de la soberanía de Dios. No es nada más. No en las manos de César, como César pensaba. No en las manos de aquellos que lo estaban vigilando, de la guardia del palacio. Sabía claramente Pablo que su vida o su muerte estaban en las manos de Dios. Alguien dijo que Pablo veía la vida como un gozo progresivo con Cristo y la muerte como un gozo aún mayor, porque vería a Cristo cara a cara y estaría con Él por la eternidad. Como cristianos, hemos sido bendecidos con lo mejor de ambos mundos, cuando podemos decir, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos,
ciertamente hay algo claro: somos del Señor. La muerte es el inicio a la vida que Él nos da. Si sufrimos, con Él también reinaremos. No solamente sufrimos con Él y por Él, también viviremos y reinaremos con Él para siempre. Cuando alguien puede vivir con la confianza y la seguridad que Pablo vivió, la muerte simplemente se convierte en la puerta del triunfo glorioso que hay en Cristo Jesús. Y voy cerrando con esto. Dale propósito a tu vida, iglesia. Vive para Cristo. Si de todo lo que yo dije hay algo que yo quiero que tú recuerdes, es esto: dale propósito a tu vida. Pastor, ¿cómo le doy propósito? Vive para Cristo. Te invito hoy a que, como Pablo, vivas para Cristo, entendiendo que cualquier dificultad que estés atravesando será una oportunidad para ir delante de nuestro Rey y Señor y decirle con gozo desde nuestro corazón: engrandécete y magnifícate en mí, oh Señor. Que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea glorificado, que seas tú en mi vida exaltado. Señor, sé magnificado, sé exaltado, sé engrandecido hoy en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ciertamente en Cristo es ganancia. Dale propósito a tu vida. Vive para Cristo. Ponte de pie en esta hora. Y no se vaya. Vamos a cantar esto, pero quiero que reflexione mientras lo canta. Y quiero que se convenzca en su corazón de esas palabras que usted está diciendo y que evalúe su vida. Y luego de esto, permítame orar con usted y nos despedimos. No me inclino al mundo, solo a ti voy a adorar. Y si paso por el fuego, tendré gozo, ahí tú estás. No me guían emociones, solo sigo la verdad. Si por tu cruz fui transformado, yo mi cruz voy a cargar. La muerte es el inicio a la vida que nos das. Y si me uno al sufrimiento, me unirá a resucitar. Volverás rodeado en gloria, junto a santos y ángeles. Yo seguiré cantando, por siempre alabaré. Oh, sé magnificado, en tu nombre alabado. Sé magnificado en mí. Oh, sé magnificado, en mi vida exaltado. Sé magnificado en mí. Sé magnificado. Sé magnificado. He escuchado todo lo que ha dicho. Y yo hoy me siento sin fuerzas, porque ni siquiera me siento que hay vida en mí. Yo quiero decirte que hay esperanza, porque Dios está en este lugar. La Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. La Biblia dice que ninguna de sus promesas nunca nos ha faltado. Así que si hoy tú me dices: pastor, yo quiero vivir para Cristo, pero ciertamente me siento sin vida,
Yo te invito hoy a poner tu confianza en el Señor. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro. Comienza a decirle al Señor: Señor, magnifícate en mí. Señor, trabaja en mi vida. Óyeme bien. A lo mejor tú eres cristiano, cristiana de muchos años, pero te has dado cuenta que muchas veces en este caminar has vivido para tus propios propósitos. Te has dado cuenta a lo mejor que en muchas ocasiones has manipulado o tratado ciertamente de manipular a Dios, porque no podemos. Y Dios aún así en su misericordia, en su gracia, en su amor infinito, nos las ha dejado pasar, porque todos hemos estado ahí. Todos hemos en algún momento en nuestras oraciones tratado de manipular a Dios. Pero hoy reconocemos que necesitamos verdaderamente darle propósito a nuestra vida. Y que la única realidad absoluta es que si nuestra vida va a tener propósito y dirección, necesita comenzar a los pies de Cristo. Si tú te sientes lejos del Señor hoy, si tú sientes que pareciera que un balde de agua fría te ha caído encima, si tú sientes que todo lo que te ha pasado es porque te has apartado de Dios, ha sido un castigo de Dios, yo quiero decirte dos cosas. Eso no es castigo de Dios. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Jesús no vino al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él, para Él y para su gloria. Y todavía, si hay aire en nuestros pulmones, hay vida, hay oportunidad. Pero el primer paso es alinear nuestra vida a Cristo. Necesitamos comenzar a vivir para Cristo. Necesitamos abandonar nuestro yo para recibir al Señor en nuestra vida y ponerlo en el primer asiento de nuestro corazón. Primero Dios, sobre todas las cosas, para que Él pueda glorificarse en ti, magnificarse en ti. Así que ahí donde tú estás, hoy yo no te voy a decir que levantes la mano, o yo no te voy a decir nada. Yo lo que te voy a decir es que cada uno de nosotros necesita reconocer su condición. Y yo voy a orar por cada uno de nosotros. Si tú no has reconocido a Cristo en tu vida, simplemente ahí donde tú estás, óyeme bien, tú no necesitas que yo haga una oración especial. Tú lo que necesitas es orar a ese Dios fuerte, a ese Dios que te salvó a través de su Hijo Jesucristo. Y una oración es simple, es decir: Señor, o algo así como esto: Señor, te he fallado. Señor, he caminado fuera de tu voluntad. Perdóname. Te reconozco como mi Rey, Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Dale propósito a mi vida. Quiero vivir para Cristo. Y tú que eres cristiano, cristiana, tú que te sientes que simplemente te has puesto en los sidelines, te has apartado un poco del camino y de la voluntad de Dios para caminar en tus propios propósitos, hoy es un buen día para volver a alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. No, Dios no se va a alinear a tu voluntad, no. Tú te vas a alinear a la voluntad de Dios. Amén.